ambientales con el manejo de residuos sólidos para poder determinar qué podemos mejorar en el tema de lo que es gestión de residuos. Es que con eso no dice nada usted. Cuando usted correlaciona dos series, definitivamente no va a llegar a lo que usted me está diciendo. Ahora, en la encuesta usted me dice que ha aplicado a esta población de 18 a 65 años. ¿Por qué ese criterio ha tomado usted de considerar como elementos de la población a ellos? Entre 18 y 65 años pueden haber diferentes personas con diferentes, de repente, tomas de decisiones, qué sé yo. O sea, no, porque para comenzar, ahí usted ha considerado algún metodólogo. ¿Qué le dicen los metodólogos con relación a la definición de población y los elementos que conforman una población? Para que usted haya considerado a todos los pobladores, entiendo yo, de 18 a 65 años. Bueno, en este caso, como la población de 18 años ya está empezando a tomar decisiones por sí mismo y también viene generando ingresos, ¿no? Y por otro lado, el tema de la población de 65 años ya ha vivido, ya ha generado sus ingresos, y cómo va a vivir pasando eso. Hemos considerado evaluar eso de los 18 a 65 años, el comportamiento de la población que tiene. Bueno. Ok, señor Grimaldo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor Vigo, comenzamos con, creo que es el último que tenemos. Así es, señor Rivera. Al fin, gracias. La larga jornada. Vamos, gracias. Rodríguez Mendoza está encargado de sustentar su tesis, metodologías de tasa de erosión hídrica superficial de suelos para conocer la pérdida de cultivos de tubérculos en la comunidad de Carua, provincia de Canta, Lima, 2023. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a presentar mi tesis. Primero su DNI, por favor. Ok, disculpen. Correcto, Renzo. Listo, gracias. Ok, pantalla completa, ¿correcto? ¿Se puede observar? De acuerdo, correcto. Ya, perfecto. Buenas noches, jurado, compañeros. A continuación procederé a presentar la tesis para optar el grado académico de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, ¿no? El cual se titula Metodologías de tasa de erosión hídrica superficial de suelos para conocer la pérdida de cultivos de tubérculos en la comunidad de Carua, provincia de Canta, Lima 2023. El autor, el bachiller Renzo Aníbal Rodríguez Mendoza, y mi asesor es el doctor Fernando Vázquez Perdomo. El contenido, tenemos 9 puntos sencillos que comienzan en introducción, ubicación y terminamos con conclusión y recomendaciones. Una breve introducción. La pérdida de suelos por erosión hídrica en el Perú es un grave problema ambiental que afecta y pone en riesgo la seguridad alimentaria, ya que este fenómeno es más crítico y agresivo en zonas altoandinas que son proveedoras de los principales servicios ecosistémicos hídricos y el espacio donde se desarrolla importante actividad agrícola para la provisión de alimentos. Para realizar la presente investigación, se analizaron diferentes metodologías, estudios de profesionales, entidades, publicaciones que permitieron encontrar la forma idónea, eficiente y aplicativa a nuestra realidad en la obtención de la tasa de erosión hídrica superficial del suelo y la pérdida de cultivo de tubérculos. La presente investigación tendrá un aporte científico, técnico, social y económico, ya que se definirá qué metodología será la mejor al momento de hallar la tasa de erosión hídrica superficial del suelo y conocer la pérdida de tubérculos, el cual ayudará a reducir el impacto económico social a la comunidad de Carua. Y el tipo de metodología de la presente investigación es aplicada. El enfoque de la metodología es cuantitativa, con un alcance explicativo no experimental. La ubicación, tenemos la región de Lima, provincia de Canta, comunidad de Carua. En la imagen podemos ver en la imagen satelital la ubicación de las 5 parcelas que se definieron como muestra. Las coordenadas de las 5 parcelas: Yanaquilca, Susuy, Curcuy, Yanyay y Pumarchaqui. En planteamiento del problema, la descripción de la problemática a nivel internacional. En el mundo, más de 1.500 millones de personas dependen para sobrevivir de suelos sujetos a la erosión. A nivel nacional, en el Perú, en la actualidad hay un 75% de suelos erosionados.
en la población de la comunidad campesina de Cargua no cuenta con información sobre la pérdida anual de recursos del suelo y la pérdida de cultivo de tubérculos. A pesar que en el sector nacional e internacional se cuenta con metodologías para poder hallar la tasa de erosión de suelo, siendo la metodología de Wismeyer la más empleada a nivel nacional e internacional para poder hallar la tasa de erosión de suelo. Entonces, sale la problemática general. ¿Cuál será la metodología más eficiente para hallar la tasa de erosión hídrica superficial de suelo y conocer la pérdida de cultivo de tubérculos en la comunidad de Cargua, provincia de Canta? Tenemos cuatro problemas específicos. En la primera, ¿cuál será la estimación de la tasa de erosión hídrica superficial aplicando la metodología de Wismeyer? En la segunda, ¿cuál será la medición de la tasa de erosión hídrica superficial aplicando la metodología de Clavos? La tercera, ¿cuál será la congruencia de las tasas de erosión hídrica empleando las metodologías de Clavos y Wismeyer? Y en la cuarta, ¿cuál será la pérdida de cultivo de tubérculos producto de la erosión de suelos? Como objetivo e hipótesis, el objetivo general es evaluar la metodología más eficiente para hallar la tasa de erosión hídrica superficial de suelo y conocer la pérdida de cultivo de tubérculos en la comunidad de Cargua. Y por supuesto también tiene 4 objetivos específicos. La primera es estimar la tasa de erosión hídrica superficial empleando la metodología de Wismeyer. La siguiente es medir la tasa de erosión hídrica superficial a partir de la metodología de Clavos. La tercera, determinar la eficiencia de la metodología de Clavos con la metodología de Wismeyer respecto a una tasa patrón. Y cuarto, determinar la pérdida de cultivos de tubérculos producto de la erosión de suelos aplicando las metodologías de Clavos y Wismeyer. Como hipótesis general, tenemos que la metodología de Clavos es más eficiente y significativa que la metodología de Wismeyer para medir la erosión hídrica superficial de suelos y conocer la pérdida de cultivo de tubérculos en la comunidad de Cargua. Tenemos 4 hipótesis específicas también. La primera, la estimación de la tasa de erosión hídrica superficial del suelo utilizando la metodología de Wismeyer es más significativa que la tasa utilizando la metodología de Clavos. La siguiente, la medición de la tasa de erosión hídrica superficial del suelo utilizando la metodología de Clavos es más significativa en comparación a los resultados de la metodología de Wismeyer. Tercero, la congruencia de las tasas de erosión de suelos obtenidas por la medición utilizando la metodología de Clavos es más significativa que la tasa de suelos con la metodología de Wismeyer. Y la última hipótesis específica es que la pérdida de cultivos será significativa en las parcelas de la comunidad de Cargua. Como un pequeño marco teórico, 4 definiciones rápidas y sencillas. Erosión hídrica superficial del suelo. La erosión puede ser definida como un proceso de arrastre de suelo por acción del agua o viento, o como un proceso de desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas de suelo causado por el agua y el viento. Metodología de Clavos es una metodología adecuada para la medición de la erosión hídrica superficial producida por el sector determinado, ya que no solo cuantifica la erosión hídrica como tal, sino que también cuantifica la entrada de suelo, es decir, cuantifica la sedimentación que se produce en el mismo lugar. La metodología de Wismeyer es la ecuación universal de pérdida de suelo, USLE, por sus siglas en inglés, desarrollada por Wismeyer en 1978, como una metodología para la estimación de la erosión laminar de parcelas pequeñas. Se ha considerado que USLE, hasta el momento, representa la metodología más idónea para el cálculo de las pérdidas de suelos en tierras agrícolas. La tasa patrón es la tasa guía o referencial seleccionada en base a un estudio oficial, el cual permitirá comparar las medidas de las tasas del presente estudio y así posteriormente poder hallar su eficiencia. Como parte de la metodología se ha dividido en 4 fases, ¿no? Donde la primera fase es planificación, en la segunda es trabajo de gabinete, campo y laboratorio, la tercera es validación de la tasa patrón y la cuarta es determinación y comparación de la eficiencia. Se comienza con un planteamiento de problemas, se hace la revisión bibliográfica, se seleccionan las metodologías, en este caso fueron 2, metodología de Wismeyer y la metodología de Clavos, cada una fueron trabajadas en el gabinete, campo y laboratorio y se obtuvo los resultados. Posteriormente se identificó un estudio con similares características, se validó la tasa patrón y esta tasa patrón se contrasta, ¿no?, con los datos obtenidos por el resultado de la presente investigación, para que al final podamos ver cuál es la comparación y ver cuál es el más eficiente, ¿no?, y están plasmados en las conclusiones y recomendaciones. Bueno, tenemos las 2 metodologías, la metodología de Clavos y la de Wismeyer. La metodología de Clavos tenemos 3 factores: el promedio aritmético multiplicado por 10 multiplicado por la densidad aparente. Hay que mencionar que la metodología de Clavos es una metodología en la cual se tiene parcelas de 3 metros por 4 metros y en la cual se colocan 72 clavos, ¿no?, que en el punto medio se le colocó una guacha, una roldana, ¿no?, para poder medir si hay erosión o sedimentación. Y en la metodología de Wismeyer
está comprendido por 5 factores, que es la erosividad, erodabilidad, cobertura vegetal, práctica de conservación y factores topográficos. Para la metodología de clavos y calcular el promedio aritmético, se hizo la sumatoria mensual por cada parcela. Hay que recordar, cada parcela, como ya he comentado, se tiene 72 clavos. En la imagen pueden ver que hay datos positivos y negativos. El dato positivo significa que en el mes de enero, por ejemplo, en Yanaquilca, se tuvo una erosión de 15 centímetros, perdón, de 0.15 centímetros. Y cuando encontramos un valor negativo significa que se encontró sedimentación, ya que por unas partes donde se puede erosionar, también producto de la pendiente, de la escorrentía, ese suelo erosionado se puede depositar y se sedimenta en otra parte de las parcelas o en otro clavo. Para poder calcular la densidad aparente, se obtuvo 1 kilo de muestra de las 5 parcelas. Ese kilo se pesó y se obtuvo 5 muestras cada una de 100 gramos que fueron pasadas por la estufa, por el horno de la universidad, de la Facultad Ambiental, ¿no? El cual se colocó a 110 grados centígrados hasta poder llegar a un peso constante. Ese peso constante fue justamente después de las 8 horas. Ese peso, o ese material, este suelo, se molió, se pesó, y luego fue depositado en un vaso precipitado para poder hallar el volumen y por consiguiente la densidad, ¿no? Que es el peso entre volumen. Para la metodología de Wismeyer, para el primer factor de erosividad de la lluvia, se trabajó con el índice de Fournier modificado, en la cual se utiliza la precipitación máxima mensual al cuadrado sobre la precipitación total del año. Para el valor de la erodabilidad del suelo, ¿no? Para las 5 parcelas se mandó a caracterizar el suelo, ¿no? Se hizo el estudio de suelo en la Universidad Agraria, en donde el porcentaje de materia orgánica nos dieron la textura del suelo también, y por consiguiente se pudo colocar su código correspondiente, ¿no? El código S y el código de permeabilidad. Y para poder calcular el porcentaje de arena muy fina, se tuvo que trabajar con un tamiz de 100 micras y de 50 micras. Para la cobertura vegetal se trabajó con la tabla de Wismeyer, en la cual menciona que si es que tenemos algún tipo de cultivo o de protección que tenga menos a 50 centímetros de altura, se considera como no apreciable, y por lo consiguiente 0 en ese valor para poder ubicarlo, ¿no? Podemos ver que como tenemos el porcentaje 0, se le aplica de acuerdo a la tabla 0.45, a diferencia de Curcuy. En Curcuy sí teníamos plantas, ¿no? Que estaban en un proceso de crecimiento longitudinal de los tallos y que por consiguiente aportaban algún tipo de protección contra el suelo. Se hizo los cálculos y se calculó que el 11.16% de los 12 metros cuadrados de la parcela tenía esa protección. Así que fui a la tabla, se interpoló ese valor y se obtuvo que el factor C es 0.33. Para el factor topográfico LS se utilizó una wincha, ¿no? Una regla y un GPS para poder hallar los lados de un triángulo que se forman para poder calcular la longitud de la inclinación del terreno, ¿no? Y esto justamente para poder reemplazar y poder calcular el factor LS, ¿no? Para las medidas de conservación, ya una vez tenido el porcentaje de pendiente, ¿no? Se verifica en la tabla de Wismeyer y podemos ubicarlo en qué rango está comprendido y se obtiene el factor P. Para la pérdida de cultivo se hizo un conteo visual in situ que se pudo ver que en promedio se tenía 35 cultivos de tubérculos por 12 metros cuadrados, ¿no? Fue la sumatoria de los cultivos de papa y de camote. En la parcela de Curcuy, que es esa imagen, teníamos ya un proceso de crecimiento, en cambio en las demás parcelas estaban en un proceso de germinación todavía. Para poder hallar y obtener la tasa patrón, se consideró un estudio oficial, y ese estudio oficial fue de Cenami, que en el año 2014 emitió
un atlas de erosión de suelos por regiones hidrológicas del Perú, ¿no? Y por otro lado, se seleccionó un informe con características similares al mío, ¿no? Que fue la tesis con título de análisis comparativo de la erosión hídrica de los métodos USLE, que es Wismeyer, y Varillas, que es Clavos, en la subcuenca del río Pucmalte, en Piura. Entonces, de esa investigación de Piura, se consideró la parcela de Los Álamos para validar la tasa patrón con los resultados, ya que esta parcela cuenta con factores geográficos y meteorológicos similares a la parcela de Pumarchaqui de mi estudio. Entonces, ¿qué se hizo? Se georreferenció, ¿no?, del mapa que tenía yo al alcance, que es de Cenami, y lo que referencié para Piura, los seguí georreferenciando hasta Huancabamba, distrito de San Miguel el Faique, hasta llegar hasta la parcela de Los Álamos. Una vez obtenido, ¿no?, y ya georreferenciado, los resultados del análisis comparativo de la erosión hídrica de suelo, USLE y Varías en la subcuenca del río Pucmalca del ingeniero Orlando Benítez, dio como resultado 172.4 toneladas por hectárea año para la metodología de Clavos, y para la metodología de Wismeyer 180.8. Se procedió a contrastar los resultados de la investigación de Piura del ingeniero Orlando Benítez con la información obtenida del Atlas. Es ahí donde se valida la tasa patrón de las parcelas de Los Álamos de la investigación del ingeniero Orlando Benítez, ¿no?, ya que gracias a la georreferenciación realizada, los valores de la parcela Álamos están dentro del rango obtenidos de acuerdo a lo que me indica el mapa de erosión de suelos que obtuve de Cenami. Resultados descriptivos como parte de la presentación y discusión de resultados. Para la determinación de las tasas de erosión hídrica superficial de suelos con la metodología de Clavos y Wismeyer, se obtuvo cada uno con su metodología, ¿no? Y por supuesto se seleccionó Pumarchaqui, donde se obtuvo que 164.6 toneladas por hectárea año con la metodología de Clavos, y con la metodología de Wismeyer se obtuvo 127.26. Entonces, se obtuvo que para mi investigación con la metodología de Clavos, para Pumarchaqui, fue 164.6 y para la metodología de Wismeyer 127.2. A comparación con la tasa patrón ya validado con el estudio del ingeniero Orlando en Piura, mencionó que para la parcela de Los Álamos, con la metodología de Clavos, la tasa fue de 172.4 y con la metodología de Wismeyer 180.8. Es ahí, una vez validado la tasa patrón, lo contrasto y determino la eficiencia de la metodología de Clavos y la de Wismeyer en base a la tasa patrón de los datos hallados, ¿no? Entonces, se aplica la fórmula y se tiene que la eficiencia de la tasa de erosión hídrica superficial con la metodología de Clavos es 95.4 y con la metodología de Wismeyer es 70.4. Para los resultados descriptivos, para determinar la pérdida de cultivo de tubérculos producto de la erosión de suelo, se aplica la densidad de siembra óptima. Hay que recordar que la densidad de siembra obtenidos y que se tuvo como promedio 35 tubérculos por 12 metros cuadrados, se hace la división para poder sacar la densidad de siembra, que fue 2.91. La densidad de siembra óptima, eso es de acuerdo al CIP, ¿no?, que es el Centro Internacional de la Papa, donde me dice que la densidad de siembra óptima es 3.33 para tubérculos. Se hace una regla de 3, donde se obtiene que un 87.38 de similitud con la siembra óptima. Por lo tanto, hay un 12.66% que presenta pérdida o afectación de cultivos por metro cuadrado. Para los resultados inferenciales, para la hipótesis nula, ¿no?, que es la estimación de la tasa de erosión hídrica superficial en suelos utilizando la metodología de Wismeyer, es más significativa en comparación a la medición de tasa de erosión hídrica superficial de suelos utilizando la metodología de Clavos. Se realizó la prueba T de muestra para la metodología de Wismeyer, en donde el resultado, y de acuerdo a la teoría, me dice que si es que el nivel de significancia es mayor a 0.05, se rechaza, ¿no? Pero si se valida, perdón, pero si es menor, se rechaza. Entonces, el valor obtenido fue de 0.192, mayor a 0.05, por lo tanto, no se rechaza o se acepta. Para la hipótesis específica, número 2, donde menciona que la metodología de Clavos, o la tasa con la metodología de Clavos es más significativa en comparación a la tasa con la metodología de Wismeyer, se aplicó también la prueba T de muestra, y se obtuvo 0.217, que es superior a 0.05,
¿no? Y por lo tanto no se rechaza o se valida la hipótesis específica. Para poder verificar la congruencia de las tasas de erosión de suelos obtenidas, nos vamos a la gráfica de cajas, ¿no? De la tasa de la metodología de Clavos y de Wismeyer. Porque para ver el grado de congruencia y qué tan precisos son los datos, ya que tenemos datos reducidos, ¿no? Eso ya lo voy a explicar dentro de un momento. Y donde obviamente se ve que los datos obtenidos con la metodología de Clavos es más significativa o superior en comparación a la metodología de Wismeyer. Y para poder validar la hipótesis específica nula de la pérdida de cultivo de tubérculos será significativa en las parcelas de la comunidad de Carwa, se obtuvo un valor de 0.09, lo cual se valida la hipótesis nula. Para la hipótesis general, para la metodología de Clavos, es más eficiente y significativa en comparación a la metodología de Wismeyer. No solamente se trabajó también con la gráfica de cajas y no solamente se contrastó las metodologías o las tasas de las metodologías de Clavos y de Wismeyer, sino que también se contrastó con la tasa patrón. Y en la imagen se puede ver, ¿no?, que hay una mayor significancia y congruencia con la tasa patrón con la metodología de Clavos y la metodología de Clavos del presente estudio que estoy presentando. Es superior, ¿no?, a la tasa patrón utilizando la metodología de Wismeyer, ¿no?, y con la metodología de Wismeyer las tasas del presente estudio. Para la contrastación de la investigación, ¿no?, las hipótesis. Se contrasta la hipótesis ya que se obtuvo que al utilizar la metodología de Wismeyer la tasa de erosión hídrica superficial fue de 122.2 toneladas por hectárea año, en comparación con la metodología de Clavos, que fue 164.6. Ahí los datos indican una menor tasa de erosión hídrica de suelos utilizando la metodología de Wismeyer, ya que la cantidad de muestra fue pequeña y los datos descriptivos obtenidos demuestran lo contrario. Para la hipótesis específica número 2, se contrasta ya que se obtuvo que al utilizar la metodología de Clavos, la tasa de erosión hídrica superficial fue 164.6 toneladas por hectárea año, superior, ¿no?, en comparación con la tasa de la metodología de Wismeyer, que fue 127.2. Para la hipótesis específica número 3, se contrasta la hipótesis ya que se basa en la información procesada, evaluada, y al utilizar la metodología de Clavos y Wismeyer, obteniendo 164.6 y 127.2, asimismo, al realizar el análisis del gráfico de cajas para observar la simetría y las medias, por lo cual la hipótesis indica que la congruencia de las tasas de erosión de suelos obtenidas por la medición de erosión hídrica superficial en suelos de la metodología de Clavos es más significativa que la tasa de erosión de suelos con la metodología de Wismeyer, ¿no? Y para poder contrastar la hipótesis específica número 4, se contrasta con los resultados, ¿no?, ya que en base a la información obtenida y procesada se demuestra que esta hipótesis cumple con los resultados obtenidos, ya que la densidad de siembra de cultivo de papas y camotes en las parcelas estudiadas tiene un promedio de 2.88 plantas por metro cuadrado, que es la densidad de siembra, a comparación con la densidad de siembra óptima, que fue 3.33 plantas por metro cuadrado, lo que corresponde a un 12.62% de la pérdida o afectación del cultivo por metro cuadrado. Y para la hipótesis general, se valida la hipótesis, ¿no?, en comparación con los resultados, ya que la metodología de Clavos es más eficiente y significativa que la metodología de Wismeyer, y se puede observar que con la metodología de Clavos se tuvo un 95.4% y con la metodología de Wismeyer 70.4%. Contrastación con otros resultados, ya que la comparación y la tesis que estoy presentando, no he encontrado alguna tesis con el mismo objetivo mío. Sí he podido obtener ciertos resultados semejantes, no de acuerdo a la eficiencia, pero sí en los resultados específicamente de las tasas, como por ejemplo, a nivel internacional, de Cueva en el año 2021, se obtuvo la presencia de suelos descubiertos sin ninguna protección, lo que determinó que la erosión hídrica superficial de suelos aumentó en un 23%. Escobar 2019, la tasa de erosión hídrica superficial de suelos en la región de Coquimbo, Chile, fue de 35% de suelo con pérdidas no tolerables. Hay que recordar que para que se considere un suelo con pérdidas tolerables es el rango de 0 hasta 24 toneladas por hectárea año. A nivel nacional, la tesis que se acerca más al objetivo y de la presente tesis es del ingeniero Benítez, ¿no?, donde se obtuvo una tasa de erosión hídrica superficial para la parcela de Los Álamos 172.4, ¿no?, y 180.8.
con la metodología de Wismeyer, que son semejantes, ¿no?, a los datos que se ha obtenido en la presente investigación. Sabino, que es la ingeniera de Senami, ¿no?, egresada de la Universidad Nacional de San Marcos. Ella se tituló de San Marcos, publicando, ¿no?, su tesis, y Senami lo hizo un atlas, ¿no? Y justamente yo trabajé con ese atlas. Portugués, 2014, obtuvo una tasa de erosión hídrica superficial de suelos en el rango de 0 a 200 toneladas por entre año, ya que la pendiente del sector oscilaba de 24 a 30. Hay que recordar que las parcelas donde yo he trabajado oscilan de 15.5 a 31.5, ¿no? Y el rango de las tasas que yo obtuve está dentro de los rangos que ha encontrado Portugués. Conclusión, para terminar. De acuerdo al estudio realizado, se concluye lo siguiente: la metodología más eficiente para hallar la tasa de erosión hídrica superficial del suelo y conocer la pérdida de cultivo de tubérculos fue la metodología de clavos, ya que obtuvo una eficiencia de 95.4. La estimación de la tasa de erosión hídrica superficial de los suelos con la metodología de Wismeyer para las parcelas de Curcuy, Yanaquilca, Susuy, Yanyay y Purmachapi fue 70.66, 115.15, 92.52, 140.71 y 227.2 toneladas por hectárea año. Para la medición de la erosión hídrica superficial del suelo a partir de la metodología de clavos, fueron para las mismas parcelas 126.36, 158.62, 115.52, 171.18 y 164.6 toneladas por hectárea año. La eficiencia de la metodología de clavos con respecto a la tasa patrón fue 95.4 y la eficiencia de la metodología de Wismeyer fue 70.4. La pérdida de cultivos del tubérculo producto de la erosión de suelos aplicando la metodología de clavos y Wismeyer fue de 175 cultivos de tubérculos entre papas y camotes, lo que representa un 12.65% de pérdida o afectación del cultivo por metro cuadrado. El uso de la metodología de clavos es más eficaz para la medición de la erosión hídrica superficial del suelo, para el tipo de suelo franco-arenoso, franco y franco-arcilloso, con pendientes de 17.5 y 31.5, con cultivo de papas y camotes. Como recomendación, se recomienda considerar terrenos que estén libres de tránsito de animales, ya que estos pueden ingresar y alterar los resultados en campo, solicitar al Centro de Información Meteorológica CENAMI el pronóstico de los fenómenos del niño y la niña, para evitar hallar datos atípicos y que estos ocasionen la toma de decisión inadecuada ante la población y ejecución de algún tipo de medida de control y prevención de la pérdida de suelo. Considerar los resultados de la presente investigación para la toma de decisión de los pobladores de Carua con respecto a un adecuado manejo de sus suelos. Contar con una estación meteorológica en la zona de estudio para obtener datos precisos y fomentar el uso de la metodología de clavos para calcular la tasa de erosión hídrica superficial de suelos a los pobladores de la provincia de Carua. Muchas gracias. Eso es todo, ingeniero. Gracias, señor Renzo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Lo dejamos al profesor Vigo para que formule sus preguntas. En su marco teórico, cuando hablaba de las dos metodologías y ver cuál era más eficiente, cuando mencionó a Wismeyer, manifestó que era la más idónea. El hecho de ser más idónea no necesariamente implica entonces que sea la más eficiente, de acuerdo a los resultados que usted ha obtenido en esta investigación. Eso se detalló antes de esta investigación, porque como comenté, no había ninguna investigación que diga lo contrario, que me diga, oye, tengo esta metodología alterna y es mucho más eficaz. Digo que es la más idónea porque es la que más se utiliza a nivel nacional. Por ejemplo, el mapa temático de erosión de suelos de la ingeniería Sabino fue realizado en base a la metodología de Wismeyer y que está demostrado que no necesariamente es la más eficaz. Pero usted manifestaba, creo que ese era el atlas que se utilizaba como para poder trabajarlo permanentemente o como un texto, un trabajo patrón para poder realizar la investigación. Claro, se utilizó porque fue primero el mapa con los resultados de la erosión de suelos más cercanos del año 2014. Pero como en ese mapa nos dan los resultados en rangos, no me dan de manera cuantitativa, como es en mi caso, ¿no? Se tuvo que trabajar utilizando otro estudio, ¿no?, en donde se valide y se verifique que los resultados de este estudio estén dentro del rango, porque intentar conseguir
un estudio en la cual tenga la misma pendiente, misma precipitación, mismo tipo de cultivo, mismo tipo de suelo, textura de suelo, es bien complicado, ¿no? En la actualidad, el mapa más utilizado es a través de la metodología de Wismeyer, y el presente estudio es para motivar el uso de la metodología de clavos, y que por supuesto se ha demostrado que es más eficiente. Para esta comunidad, en todo caso, todo imagino dependerá de la realidad en ese sector. Por lo Sí. tanto, solamente sería recomendable para la zona. Porque usted, en su marco teórico, te manifestaba que el 75% del suelo peruano estaba erosionado, ¿no? ¿Y eso de qué fuente le dice eso y qué ejemplos, en todo caso, podría mostrarnos usted para dar fe de esto, ¿no? De qué riesgos está corriendo para que se erosione la zona de Carwa. Bueno, sí, Carwa, yo tengo ahí familiares, y bueno, la erosión y la pérdida de suelo sí es evidente. Lamentablemente, Carwa, al ser una comunidad pequeña, no tiene datos específicamente de esa comunidad, ¿no? Esos datos del 75% lo he sacado por revistas, ¿no? Información fidedigna a nivel nacional. Y un caso particular, cuando yo iba para visitar a mis familiares allá en Carwa, verificaba que en la casa donde yo iba para hospedarme, que era de mi tío, siempre yo veía una línea más arriba, y yo pensaba que era humedad. Y cuando pregunto a mi tío, me comenta, ¿no?, que ahí antes llegaba el nivel del suelo, ¿no? Y allí fue cuando entró esta curiosidad, ¿no? Oye, ¿por qué hay una pérdida? Sabiendo que la pérdida natural de la capa de suelo es de 0.2 a 1 milímetro por año, ¿no? Pero justamente en esa sección, al momento ya cuando fui universitario y cuando comencé a hacer esta tesis, haciendo los cálculos y los años de vida no correspondía. Había un mayor grado, ¿no?, de pérdida de lo que me dicen los textos. Por eso que es ahí donde se define que los factores que más afectan a la erosión hídrica superficial del suelo, primero es la precipitación y segundo es la pendiente, ¿no? Eso es una vivencia que yo he tenido específicamente de Carwa, por eso que fui y comencé este estudio ahí, específicamente en Carwa. ¿Tú manifestabas de que en tu época de universitario ya empezaste esta investigación o me estoy equivocando, escuché mal cuando dijiste que desde esa época estás haciendo esta investigación? No. Cuando yo voy para visitar a mis tíos, o sea, entra esa curiosidad. Ya después, ¿no?, en los años 2017, comienzo con la investigación, porque para poder calcular estos datos no requiere de un mes y de 2 meses, sino fueron 2 años, 2016 y 2017. Ok, entonces eso significa que, bueno, vienes tras este objetivo ya hace, ¿cuánto? 6 años. Sí, estuve trabajando esta tesis, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente por un tema de salud y, por supuesto, COVID, se dilató un poco, ¿no? Y ya quería mostrar estos datos, ¿no? Y por eso que ingresé a este taller. Ok, gracias, Renzo. Profesor Rivera. Ok, profesor Vigo. Adelante, profesor Pilco, con sus preguntas. Gracias, profesor Rivera. Renzo, no queda claro si para poder comparar dos metodologías de cálculo de tasa de erosión hídrica superficial es que te refieres a estos términos, eficiencia, y te he escuchado también de eficaz o eficacia. Pregunta, por fin, ¿cuáles son los dos términos que utilizas para poder comparar estas dos metodologías? Eficiencia, ingeniero Pilco. ¿Pero por qué haces mención de eficaz? Son dos términos diferentes. Son términos diferentes, exacto. Y estás hablando de dos metodologías. Siguiente. Haces mención también de que el trabajo que has realizado es de nivel explicativo. Si es de nivel explicativo, yo tendría que tener mi variable independiente y dependiente. Y por lo tanto, tendría que mostrar el procedimiento estadístico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento estadístico que has utilizado para justificar
el nivel de investigación explicativo? Bueno, en este caso trabajé para poder trabajar a nivel explicativo con la prueba de T de muestra, ya que se utiliza para poder validar esta hipótesis Shapiro-Wilk, ¿no? Que es el más conocido, pero para el tipo de muestras que tiene de 30 hasta 50 muestras. Kolmogorov más de 50, pero ¿qué pasa con las que tenemos menos de 30? Y es ahí donde trabajamos con la prueba de T de muestra. Así que el proceso estadístico que yo he utilizado es justamente la prueba de T de muestra para poder calcular la congruencia y la eficiencia, ¿no?, de las tasas de erosión de suelo con ambas metodologías. Pero al final tú estás utilizando metodologías y las metodologías, por lo que tú estás mostrando, cada una de ellas obedece a un modelo. Y si hablamos de un modelo, de una ecuación. Así es. Correcto. Ambas metodologías trabajan con una ecuación independiente, ¿no? Que me parece que sí lo presenté. Sí, sí lo has presentado, pero ecuación independiente. No entiendo. A ver, muestra ahí tus modelos, ¿no? O las ecuaciones que corresponden a cada una de estas metodologías. Sí, claro que sí. Ahí está, la metodología de clavos y la metodología de Wiesmeyer. Claro, se entiende que tú lo haces sobre, en este caso, tú aplicas sobre una población. Sí. ¿Me podría decir cuál es tu población de estudio? Mi población de estudio, específicamente en Carwa, se ha seccionado ya que tengo 5.905.2 hectáreas que presentan los mismos parámetros climatológicos, hidrológicos, ¿no?, meteorológicos, que están dentro del rango de la pendiente ya mencionada 17.5, o son suelos de textura franco arcilloso, franco arenoso, y que en la mayoría, ya que Carwa se caracteriza por ser un centro poblado que su economía se basa en la agricultura y siembran habas, papa negra, papa rosada, camote, no toda su extensión como Carwa la desarrollan para su agricultura, sino un porcentaje, y ese porcentaje es 5.905.2 hectáreas. Renzo, a ver, si estás mostrando dos metodologías y cada metodología, por lo que yo veo, obedece a una ecuación, a un modelo, que por supuesto lo utilizan, ¿no? Tú mismo has dicho, hay instituciones que lo utilizan. Entonces, una puede ser muy buena para un suelo determinado, otro para otro suelo, ¿no? Mi pregunta es, ¿no podría ser un estudio de nivel predictivo? Inclusive podría traerme aplicativo, porque estás hablando de metodología, ¿no? Sobre algo, ¿no? Que luego vas a conocer. Claro, pero yo no estoy poniendo no específicamente la metodología, sino yo que me baso en el resultado, ya que yo puedo tener metodología A, metodología B, pero ambos me van a enviar a un mismo resultado con los mismos parámetros, con el mismo indicador, ¿no?, que es tonelada por hectárea año. Yo trabajo en la metodología de clavos, igual me bota como resultado un valor que tiene como indicador toneladas por hectárea año. Trabajo Wiesmeyer y también tengo ese mismo valor. Lo que yo estoy haciendo es comparar ambas tasas. Yo no puedo comparar dos metodologías porque trabajan con factores independientes y distintos. Eso es todo, profesor. Gracias, profesor Pilico. Rivera. Ok, señor Renzo, mire, yo me he basado, lo he escuchado, lo he leído el documento como parte de la revisión, pero hasta ahora no encuentro esa relación que usted menciona de la tasa de erosión con relación al otro indicador que menciona pérdidas de cultivo, en este caso tubérculos. ¿Cómo es que mide eso? Tal vez delante le preguntaba al profesor Pico, le decía, y usted ha usado dos términos, eficiencia y eficacia. Tal vez sean los términos con los cuales usted puede justamente relacionar estas dos variables, la erosión con la pérdida de cultivo o producción de tubérculos. Esa parte no la entiendo. ¿Qué es lo que está buscando?
¿O cómo se relacionan estas dos variables? Sí, tenemos ahí la variable que es la tasa de erosión de suelo y el otro que es la pérdida de cultivo. Así es. Lo que se pretende mostrar es que al haber una pérdida de suelo, ¿no? Y sabemos que la pérdida, que el suelo es la base para que se pueda desarrollar de manera correcta todo el proceso del crecimiento de las plantas, ¿qué tanto afecta la pérdida de suelo en una posible productividad futura de cierto tipo de cultivo? Y es ahí donde yo tengo este porcentaje, ¿no? Que he demostrado que al tener una erosión se tiene un 12.62% de pérdida. O sea, si es que antes me producía 100 plantas, ahora voy a producir 12.6 menos, ¿no? Muy aparte de otros factores, ¿no? Antropológicos, ¿no? Que de repente puedan afectar. Sí, esa es justamente la duda, que no sé cómo ha obtenido ese valor. Ok, ahorita lo muestro, no hay ningún problema. Porque la verdad que usted menciona y dice que para mirar justamente o para determinar la pérdida de cultivo utiliza un conteo visual de cultivo, dice. Entonces, sí, así es. O sea, a ver, ¿cómo usted encuentra? Ya, ¿Cuál es el procedimiento para llegar ahí? Acá, ya, voy a ubicarlo acá para que se pueda observar mejor. Ya, tenemos 5 parcelas. Preséntelo, no veo. Ok. Tenemos 5 parcelas, ¿correcto? En cada parcela se hizo un conteo in situ, ¿no? Así como vemos en esta imagen que es de la parcela Curcuy, ¿no? Que vemos obviamente que está en otro proceso de crecimiento de la planta, que está en un crecimiento longitudinal, se ve su tallo ya ramificado en las hojas. ¿Se puede contar? No es necesario. No, sí lo entiendo. Yo justo lo entiendo y eso está graficado en el trabajo. Inclusive la figura 34 y 35 veo que existen 2 personas. Eso también nos ha generado un poco de duda. Pero bueno, 2 personas, no sé, será su asistente o será algún otro tesista. De ser otro tesista, sería bueno que este trabajo tenga realmente un documento en el cual diga que renuncia a su trabajo. Que no vaya a ser que luego vayamos a tener problema. Entonces eso hay que regularizarlo, dependiendo si es que eso es un tema que queda en pendiente ahí como observación. Sí, pero a lo que voy es, las plantitas que se ven ahí, usted ha contado esas plantitas, pero eso no me indica a mí que se haya perdido el cultivo. Yo veo que ha crecido. O sea, que una planta haya nacido o haya muerto o que esté de una determinada longitud o, altura, eso no encuentro, no veo esa información. ¿Cómo es que dice, oye, ya se fue la tierra y bueno, quedó ya en suelo infértil, claro, y la planta ya no creció? Claro, eso ocurre más en las primeras etapas de crecimiento de la planta. Ahora, como está ya ramificado con su tallo, es complicado que se pueda tener o que se presente algún tipo de pérdida, pero sí hay presencia de pérdida en la etapa de germinación, ¿no? Y en el desarrollo de las hojas, donde recién está que agarra fuerza, por decirlo así, y se está adhiriendo ya el suelo. Si le aplicamos lluvia en un proceso de germinación, es suficiente para que de repente de las 10 semillas que uno colocó, uno de repente termine perdiéndose o resultándose afectado. Claro. Por eso hago mención también que en la etapa de protección. Porque mire usted, el último objetivo es determinar la pérdida de cultivos. ¿A qué llama cultivo? ¿A la planta? A la planta, perfecto. A la planta. Cultivo, si no, sería ya papas, camotes, ¿no? Porque dice de tubérculos. Claro. Ahí es un problema. Yo encuentro habas ahí, que no es un tubérculo, creo. ¿Perdón? He encontrado habas ahí, en el documento. Entonces yo digo, tal vez no lo ha revisado, ¿no? Es una cuestión de verlo, ¿no? Pero bueno. de repente hay una leve confusión, pero acá sí en esta imagen podemos ahí observar que ¿por qué Yanaquil, Casuzuy y Chañay tiene 0.45? Porque justamente están en estado de germinación y justamente son más propensos para poder sufrir una pérdida o afectación,
¿no? Del cultivo que se ha plantado, que es entre papas y camotes. Ok, muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias. Bien, hemos, creo, culminado, profesores Vigo y Pilco. ¿Cierto? Profe Vigo se quedó dormido. Ahí está. No. Sí, estaba avanzando con el acta. Estaba meditando, muy bien. Estaba avanzando con el acta. Sí. Bueno. Ya culminamos, profesores, el último tesista que ha expuesto, son las 21:02. Teníamos programado todavía hasta 20 minutos más, por lo tanto podemos ingresar tranquilamente a la sala de deliberaciones cuando usted lo considere conveniente. Sí, yo creo que ingresamos de una vez a la sala de deliberaciones. Creo que hay una persona, Luis, que quiere intervenir. Sí, le cedemos la palabra. Sí, ¿qué tal, profesor Pablo Rivera? Por favor, le pedimos si nos podría remitir el enlace de la sala de deliberación, por favor, porque no, tanto a mi persona como a los demás asesores no se nos ha remitido ese enlace. Ya, de acuerdo, vamos a coordinar eso, no hay problema. Como vamos a ir deliberando tesis por tesis, para un tema de orden, vamos, tal vez los que lo deseen, porque es un derecho que tienen, lo establece el reglamento, así que no hay problema por lo que usted me solicita. Entonces, más bien ahí lo coordinamos de repente en interno con el profesor Vigo para ir pasándole uno por uno los que desearan, porque de repente todos no desean, ¿no? Entonces, pero no hay problema. El derecho es ingresar, escuchar y escucharles también a ustedes tal vez, ¿no? Pero dentro de lo que está establecido dentro del protocolo, ¿no? ¿Correcto? Por ahí no hay problema, profesor Luis Lozano. Ok. Uh-huh. Pasamos a la sala y luego vamos viendo el tema ya de los links para que vayan ingresando uno por uno los que deseen. ¿De acuerdo? Apagamos nuestros micrófonos y nuestra cámara. Se invita a la profesora Teresa Valderrama, por favor, a pasar a la sala de deliberaciones. Le acabo de enviar a su WhatsApp el link. Espero se encuentre la profesora Valderrama. Profesora Teresa, ¿se encuentra? De lo contrario, porque yo le envié a su WhatsApp el link. La profesora Valderrama se encuentra, por favor, se le invita a la sala de deliberación, por favor. Bueno. Ok.